¿Cómo están chicos? Bienvenidos, buenos días. El día de hoy vamos a tratar acerca de una civilización más de Medio Oriente. En este caso, recuerden que el día viernes ustedes habían analizado un video acerca de la civilización china. El día de hoy vamos a trabajar unas diapositivas en base a una explicación un poco más a profundidad acerca de lo que usted analizó o vio en el video de la civilización china del día viernes. El día de hoy, como hemos estado trabajando, chicos, les voy a proyectar las diapositivas y voy a ir explicando cada una de ellas a qué corresponde la civilización china, cómo se maneja su economía, los aportes que nos dejó a la civilización actual, su ubicación geográfica, todas esas cosas que usted ya debió haber analizado, vamos a reforzar el día de hoy. Adicional a eso, chicos, en esta semana yo ya voy a enviar actividades en el cuaderno de tareas. Recuerde revisar el cuaderno de tareas para poder realizar las actividades que se le solicita. Un consejo. Yo en las actividades pongo la actividad, pongo la descripción, adicional a eso pongo cuando se necesite un archivo adjunto, pero de manera muy detallada le escribo lo que necesito, lo que yo solicito. Así que por favor le pido que usted revise junto con su papi o su mami, revise muy bien las actividades que se le vaya a enviar durante esta semana para que las realicen. Yo la semana anterior y la semana anterior a esta le solicité que usted elabore 10 ideas importantes de la civilización india y de la civilización china. Esto debe estar en el cuaderno. Es decir, que yo en estos momentos voy a poner la actividad durante este día, durante el día de hoy, voy a poner la actividad en el cuaderno de tareas para que usted la realice. Las personas que ya lo realizaron, por favor, necesito que me reenvíen porque son mails que quedaron en la parte de atrás y me toca buscar uno por uno. Ahora, le solicito que por favor, cuando usted me envíe una tarea, me envíe con el nombre del estudiante. Me envíe con el nombre del estudiante para poder revisar directamente en la lista y poder calificar. Eso es lo más importante que usted debe hacer y no se debe olvidar. Enviar su tarea hasta la fecha indicada, porque esta semana vamos a trabajar así o durante este periodo vamos a trabajar así. Tiene una fecha límite, esa fecha usted tiene que entregar esa tarea, si no la entrega usted tiene una opción a recuperación, pero con menos nota. ¿Ok? El momento en que usted entrega su tarea, cuando vaya a subir sus fotografías o el documento que yo le pida, usted tiene que poner el nombre y apellidos completo del estudiante para yo poder identificar y poder calificar de una manera más rápida. Porque si usted no me pone el nombre del estudiante, yo no sé a quién calificar. Entonces, chicos, ¿estamos de acuerdo en eso? Vamos a continuar, como les mencionaba, con esta civilización china y vamos a ver cómo nos va. Esperemos que tengamos una muy buena semana, les deseo lo mejor y a continuación las diapositivas, chicos. Continuando con lo que correspondía a esta civilización china, chicos, que ustedes ya habían visto, vamos a ver nuevamente como una retroalimentación esta civilización, la civilización china. Miren, si reconocen esta imagen, ¿verdad? ¿Cierto? Una de las formas arquitectónicas más importantes que construyeron los que pertenecían a la civilización china, como ustedes la conocen, es la muralla china. Entonces, primero lo que tenemos que ver y entender es el espacio geográfico donde se ubica o donde se ubicó esta civilización. China se ubica al este de Asia, ¿no? Limita al norte con el desierto de Gobi y al oeste con la cordillera del Himalaya, al este con el Océano Pacífico y al sur con el mar de China. Ya, pero se ubica también, digámoslo así, esta civilización china se ubica entre los ríos Amarillo, o llamado el Huanghe, el río Amarillo o Huanghe, y el azul, que es el Yangtze-kiang, y este está al este de Asia. Entonces, entre estos dos ríos importantes de Asia se ubicó esta civilización. Ya, miren, aquí tenemos lo que es el río Huanghe o el río Amarillo, y aquí tenemos al río Yangtze-kiang o río azul. Y aquí, en este espacio verde, se ubicó la civilización o nació la civilización china. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya le ubicaron?
Todo esto es Asia, ¿no? Recuerdan que acá, en este triangulito de aquí, estaba la civilización india o de Indostán. Ahora vamos a ver la civilización china. Ya, la civilización china, chicos, por ende, tiene una organización política, ¿no? Esta organización política de la civilización china estaba organizada en dinastías. Ustedes al el momento en que vieron el video debieron haberles escuchado que la civilización china estaba organizada en dinastías. Ya, y al estar organizada en dinastías, podría decirse que gracias a su desarrollo rural y técnico surgieron núcleos urbanos gobernados por familias, ¿ya? Estas familias eran consideradas como las dinastías y estas se enfrentaron y entre ellas formaron grandes reinos. ¿Ya? Las dinastías eran 13 dinastías. Las más importantes eran la dinastía Liang, la Tang, la Jin, la Han y la Zhou. Vamos a ver. La dinastía Shang. Esta dinastía, chicos, se ubica desde el año 1750 a.C. hasta el 1546 a.C. Y esta fue la primera dinastía china gobernada por una clase de ricos, ¿ya? La sociedad, en este caso, agraria. Porque no olvidemos que las civilizaciones de Medio Oriente se caracterizaron por ser principalmente agricultoras, ¿ya? Ahora continuemos. Esta dinastía se estuvo basada en que existían grandes guerreros dentro de esta sociedad, dentro de esta dinastía, la dinastía Shang. Ahora, tenemos igual, de la misma forma en la organización política, la siguiente dinastía que era la dinastía Zhou, que se ubicó desde el 761 hasta el 400 a.C. Esta dinastía gobernó el imperio de medio, que medio entró en una etapa de todos contra todos. Cuando el imperio tuvo unas guerras civiles entre dinastías, esta dinastía, la dinastía Zhou, entró en gobierno. ¿Ya? Hubo grandes pensadores y filósofos durante este tiempo, como son Confucio, Lao Tse. Confucio, uno de los más importantes, ¿no? Dentro de la organización igual política tenemos la otra dinastía, que es la dinastía Qing. Esta dinastía consiguió unificar el país y hacer un imperio que le dio a China su nombre. Se usaron los pesos y las longitudes, el dinero y la escritura china. Cuando el emperador Qin Shi Huang murió, estalló una guerra y su dinastía se derrumbó. ¿Ya? Tenemos la siguiente dinastía, que es la dinastía Han. Durante la dinastía Han surgió la economía, la educación y la ciencia. Los escritores crearon grandes textos y diccionarios. La dinastía Han fue fuerte y expandió sus fronteras para incorporar el Tíbet, Corea del Norte y el norte de Vietnam. Dentro de la dinastía Han podemos entender que ellos básicamente conquistaron o empezaron a expandirse porque ellos ya tenían una economía más avanzada y su educación era un poco mejor. Ahora, tenemos también, chicos, que hablar acerca de lo que corresponde a la monarquía militar. Dentro de la organización social tenemos, como en todas las civilizaciones, una pirámide social, ¿no es cierto? En la que está caracterizada por el emperador, la aristocracia, los funcionarios de gobierno, los campesinos y, como siempre, al final, los esclavos, ¿no es cierto? Pero tenemos que hacer un paréntesis ahí para hablar acerca de lo que corresponde a la monarquía militar de la sociedad china. Tras la unificación de todos los reinos, los de Qin Shi Huang, el emperador, estableció un gobierno centralizado, encabezado por el emperador, ¿ya? Como consecuencia, el sistema político predominante fue la monarquía militar. Entonces, en esta, en esta dinastía se concedió o se instauró el sistema político predominante de monarquía militar, ¿no es cierto? Ya, el emperador tenía una monarquía militar. Pero el emperador chino, este emperador Qin Shi Huang, aquí está, Qin Shi Huang, él, por ejemplo, no podía controlar de manera personal, digámoslo así, personal, todos los territorios que formaban parte del imperio. Por eso el gobierno central de China se dividió en dos partes. Por un lado había una administración departamental ubicada en la capital, que se ocupaba de asuntos más importantes de todo el imperio, y por otro lado existía una administración regional,
puesto que el imperio chino estaba dividido en varias provincias y cada una de ellas tenía su propia administración. Entonces, el gobierno de Qin Shi Huang se destruyó porque China se dividió en dos partes. Y volviendo a lo que corresponde a la organización social, tenemos emperador, aristocracia, funcionarios de gobierno, campesinos y siervos y al final los esclavos, cada uno de ellos con su diferente conceptualización. El emperador era elegido por los dioses, la aristocracia eran los nobles, que eran terratenientes y militares, y por medio de ellos podía el emperador gobernar, los funcionarios de gobierno, que eran gobernadores, jueces, funcionarios, los que básicamente manejaban todo lo que era el tema de funciones o en este caso castigos en esa época de la civilización, los campesinos y siervos que trabajaban en la tierra y estaban a manos de un terrateniente, y los esclavos que eran prisioneros de guerra y hombres que no tenían derechos y que se dedicaban solamente al trabajo pesado o al trabajo duro. Ya, también podemos decir, chicos, que por ejemplo, verán, para más o menos reforzar un poco, el emperador era la figura política central. Él encabezaba la estructura social y lideraba todo lo que era el gobierno, ¿no? Lideraba todo lo que era el gobierno, el emperador. La nobleza, en este caso, eran entre los que estaban en la nobleza podemos encontrar lo que son los aristócratas urbanos, rurales y los intelectuales, las personas que tenían un grado de educación un poco elevado. La burocracia encargada de la administración del imperio y los gobiernos provinciales, ellos eran los funcionarios de gobierno, y los campesinos eran los encargados de la producción agrícola y vivían en el campo. Muchos campesinos trabajaban en el campo en condiciones de siervos y arrendatarios de la tierra, ¿no? Ellos arrendaban la tierra y trabajaban en esa tierra y luego obviamente pagaban un tributo. Ellos, como les decía, trabajaban la tierra de un señor a cambio de una remuneración y además no podían abandonar el terreno que se les había arrendado. Y los esclavos, por último, tenemos que eran la base de la pirámide social, son la base de la pirámide social. Si no existen esclavos, eh, no hay una base, no hay una base que sostenga todo esto. Pero ellos, por ejemplo, no tenían privilegios, ellos carecían de privilegios. Se obtenían esclavos en el comercio siendo los prisioneros de guerra, prisioneros de guerra. Al ser prisioneros de guerra se convertían en esclavos y ellos básicamente son la base de la sociedad. Ahora chicos, tenemos dentro de la economía, como todas las civilizaciones de Medio Oriente, la economía estuvo mantenida por diferentes actividades como el comercio y principalmente la agricultura. Agricultura y comercio son dos elementos fundamentales para mejorar la economía de una sociedad, en este caso de la sociedad china o de la civilización china. Cuando hablábamos de comercio, la civilización china tuvo una ruta porque ellos conocieron lo que son los telares y ellos tenían una ruta muy importante que se denominó la ruta de la seda, que empezaron a viajar por todo Asia, comerciando con la seda. El comercio se basaba especialmente en el trueque, en el intercambio de productos entre las ciudades. La agricultura era principalmente formada por lo que es trigo, cebada y arroz. Entonces, recordar algo que es muy importante, chicos, que la base de una economía en cualquier sociedad es el comercio y la agricultura. Eso es una base fundamental para la economía de cualquier eh, civilización o sociedad. Pero recordemos también algo, chicos. La civilización china daba mucha importancia a lo que es la familia, ¿no? En la sociedad china cada individuo estaba ligado a otro por lazos muy personales de dependencia, es decir, por lazos familiares. En el sentido de pertenencia, la familia era muy fuerte y se reflejaba en la creencia de que cuando una persona moría, esta persona se reunía con sus antepasados y con numerosos o varios dioses, ¿no? Por esta razón era fundamental el culto a los antepasados. Dentro de lo que es la importancia de la familia, entendemos que era la razón más importante, fundamental, el culto a los antepasados, porque una vez que morías, te reunías con tus familiares antepasados y con varios dioses. Los chinos realizaban rituales en los que se entregaban ofrendas a los antepasados para conseguir ayuda y bendiciones.
Tomen en cuenta eso muy importante, que al realizar estas ofrendas y estos rituales que entregaban a sus antepasados, eran para conseguir simplemente ayudas y bendiciones. Entonces, de una u otra forma, dentro de la religión podíamos entender que la civilización china tenía una religión politeísta, ¿no? Creer en algunos dioses. Los personajes poderosos eran enterrados en grandes tumbas, rodeados de varios objetos. A veces introducían sus esclavos o sus sirvientes y ahí con ellos eran enterrados los grandes y poderosos personajes de la civilización, ¿no? Y dentro de lo que es la religión, chicos, tenemos que, por ejemplo, en la antigua China se manejaba diferentes aspectos religiosos, ¿no es cierto? Entonces, la religión estaba ligada a las fuerzas de la naturaleza y las filosofías de vida, y la característica era más importante era el respeto y apego a los antepasados, como les había mencionado, y esto está dentro de lo que corresponde al valorar la familia. Y en este entonces se distinguían tres filosofías o religiones, y el objetivo principal de estas filosofías o religiones eran la purificación del alma, ¿no? Tenemos el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Perdón. Anteriormente, en la civilización hindú, perdón, lo siento, habíamos analizado acerca de lo que corresponde a lo que es el budismo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver también que la civilización china también adquirió un poco acerca de esta civilización, de esta religión o de esta filosofía. Tenemos, miren, el budismo. El budismo fue introducido desde la India, como les había mencionado, hacia China. Apareció en la dinastía Han. El budismo cree en la mente y en la acción y en hacer buenas acciones evitando las malas acciones. Buda era el que promulgaba esta, esta, esta consagración como religión, ¿no? La mente y la acción en hacer buenas acciones y evitando las malas acciones. Ser un ser culto, un ser educado. Tenemos también la otra que es el confucianismo. Confucio. Esta fue una religión muy importante dentro de la vida de los chinos porque influyó en la educación, en el gobierno, por varias leyes, varias normas. Confucio tuvo varias normas, varias reglas, las que se aplicaron en el año 100 al 1900 después de Cristo, ¿no? Y para él era importante el comportamiento personal y el deber individual hacia la sociedad. Un individuo que se comporta bien frente a la sociedad es una persona culta y que puedes acceder a cualquier tipo de, por ejemplo, poder, educación, cambio social. Tenemos también lo que es el taoísmo, chicos. Este fue desarrollado por el Lao Tse durante el periodo de los estados combatientes. Lao Tse fue quien reflexionó sobre la manera en que la humanidad puede dar fin a los conflictos y al sufrimiento. Si ustedes reconocen muy bien este símbolo, es el símbolo del yin y el yang, ¿no es cierto? El bien y el mal, porque todos tenemos un contrario. Así como hay la noche, hay el día, así como hay el bien, hay el mal. Entonces, Lao Tse fue quien reflexionó sobre la manera en que la humanidad puede dar fin a los conflictos y al sufrimiento. ¿De qué manera? Eso es lo que hasta el día de hoy no podemos entender. ¿Cómo dar fin a un conflicto o a un sufrimiento? Entonces, el taoísmo básicamente, chicos, habla de que el hombre debe vivir en armonía. ¿Con quién? Principalmente con la naturaleza. El momento en que el hombre puede vivir en tranquilidad con la naturaleza, tiene un espíritu sano, puro, limpio. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar lo que corresponde a la civilización china. Más adelante, en la siguiente clase, vamos a terminar o a culminar con lo que corresponde a lo que nos falta de esta civilización. El día de hoy vamos a verlo o analizarlo hasta ahí, hasta lo que es la religión, estas tres religiones que se promovieron en la civilización china. Entonces, chicos, espero que les haya gustado acerca de esta civilización. Si usted desea, puede volver a ver el video y ya usted no se olvide las indicaciones al principio, revise las actividades que ya durante esta semana se les va a ubicar en el cuaderno de tareas, y después de eso ustedes pueden realizar su tarea, sus actividades y presentarlas, chicos. Muchas gracias, que tengan un buen día.